Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es tejido epitelial, pero vamos a hacer primero un recorrido por lo que es los tejidos en general. Y aquí, como dice el slide, bueno, un tejido va a ser un acúmulo o grupo de células organizadas para llevar adelante funciones específicas. Eh, a pesar, dice el slide, de sus diferentes estructuras y propiedades fisiológicas, todos los órganos están compuestos por solamente 4 tipos de tejidos en general. Eso es lo que yo inclusive ya les había venido contando en clases anteriores, con células, por ejemplo, que les decía que nosotros tenemos básicamente 4 tejidos generales, de los cuales después se desprenden otra clasificación, una subclasificación de tejidos, a través de los cuales se da lugar a la formación de todos los órganos y a su vez de los sistemas del cuerpo. ¿Cuáles son estos 4 tejidos básicos? Como los muestra aquí el slide, tenemos el tejido epitelial, que también se lo denomina epitelio, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, cuando hablamos del epitelio, el tejido epitelial, este es un tejido que nos cubre las superficies corporales, va a revestir las cavidades del cuerpo y también va a formar glándulas. Funcionalmente, este tejido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proteger, ¿sí? Va a proteger estructuras tanto externamente como internamente, según donde esté ubicado, va a secretar, va a absorber y va a transportar, ¿no? Básicamente esas son las funciones generales. Luego nos vamos a meter de lleno en la explicación de esta y otras más que tiene el tejido epitelial cuando entremos en tejido epitelial. Después, cuando hablamos de tejido conjuntivo, también denominado conectivo, porque eso también va a depender del autor que estén leyendo o de la persona que esté disertando, ¿verdad? A veces se van a referir a este tejido como conectivo y otras veces como conjuntivo, pero en definitiva es lo mismo, ¿sí? Este tejido conectivo, dice el slide, subyace o sostiene estructural y funcionalmente a los otros 3 tejidos. Subyace, o sea, es contiguo, está unido a otros tejidos, a los otros 3, y los sostiene, les da la estructura, ¿sí? Y permite que estos funcionen en virtud de ese sostén o estructura que les da el tejido conjuntivo o conectivo. Por otro lado, tenemos el tejido muscular, que va a estar compuesto por células contráctiles, ¿sí? Y es responsable precisamente, gracias a la actividad contráctil, al movimiento del cuerpo. Y en cuarto lugar tenemos al tejido nervioso, que va a recibir, va a transmitir y va a integrar la información del medio, tanto interno como el externo, para que de esa manera podamos controlar las actividades del organismo. Para la clasificación de los tejidos, vamos a usar o a tener en cuenta 2 parámetros. Por un lado la forma y por otro lado la función. ¿Sí? Cuando estamos teniendo en cuenta la forma, por ahí vamos a tender a clasificar a lo que es el tejido epitelial y al tejido conjuntivo. Mientras que para clasificar al tejido muscular y nervioso, lo vamos a hacer desde el punto de vista de la función, o sea, fisiológico. Por lo tanto, no siempre vamos a utilizar para la clasificación de los tejidos el mismo punto de vista, ¿no? Por ahí vamos a utilizar el punto de vista de la función y por ahí vamos a utilizar el punto de vista de la estructura, ¿no? De la morfología. Pero bueno, podemos hacer la aclaración al explicar de la clasificación de los tejidos, cómo se los clasifica desde el punto de vista estructural o de forma o morfológico, y también hacer una clasificación desde el punto de vista funcional, ¿sí? Pero básicamente el epitelial parte inicialmente de lo que es una clasificación de forma, ¿no? Hablando específicamente de epitelial, que es el tejido con el cual vamos a trabajar hoy en clase de lleno. Y cada uno de estos
tejidos, a su vez, como les decía, va a tener una subclasificación que también, bueno, vamos a tener en cuenta tanto la estructura como la función. Aquí vamos a ver cómo se clasifica particularmente el tejido conectivo conjuntivo. Fíjense en este listado de todos los tipos de tejido que tenemos con respecto al conjuntivo o que derivan de el tejido conjuntivo principal o base, ¿no? Que es uno de los 4 tejidos generales. Vamos a tener 3 clasificaciones generales para el tejido conjuntivo. Por un lado voy a tener el tejido conjuntivo embrionario o mesénquima. Muchas veces vamos a escuchar el término mesénquima, sobre todo en embriología, que lo van a cursar el cuatrimestre que viene. Y mesénquima entendido como este tejido que me sostiene, como este tejido que me da firmeza, que me estructura, ¿no? Y a través del cual se van a desarrollar el resto de los tejidos, ¿no? Este tejido embrionario es un tejido indiferenciado al principio de la vida embrionaria y luego se va derivando de otros tejidos que van a ser los conjuntivos definitivos del adulto. Algunos autores nombran entre el tejido conjuntivo embrionario, propiamente dicho mesénquima, al tejido conjuntivo embrionario pero mucoso, que es aquel que vamos a encontrar en el cordón umbilical y que es un tejido embrionario conjuntivo transitorio, precisamente porque, bueno, dura lo que dura el cordón umbilical, ¿verdad? Luego vamos a tener el tejido conjuntivo del adulto, que fíjense que el tejido conjuntivo del adulto se va a repartir en tejido conectivo laxo y tejido conjuntivo denso. Y a su vez el tejido conjuntivo denso se va a dividir en tejido conectivo denso regular y tejido conectivo denso y regular o no modelado. Cuando hablamos de tejido conectivo laxo, bueno, este tipo de tejido conectivo va a tener fibras de colágeno, ¿sí? Y fibras elásticas y células que van a estar todas dispersas por una sustancia gelatinosa. Entonces aquí vamos a tener fibras elásticas, fibras de colágeno y otro tipo de células, todas dispersas en una sustancia de tipo gelatinosa. Y por eso, ¿no? Esta cuestión del laxo, de laxitud, de ser más blando. ¿Por qué? Porque las estructuras formes adentro de este tejido están como más aisladas, ¿no? Mientras que el tejido conjuntivo o conectivo denso es un tipo de tejido en donde las fibras van a estar como más empaquetadas, más unidas, más dispuestas, ¿verdad? Más cerca una de otras. Entonces, eso hace la diferencia entre denso y laxo, ¿no? Lo laxo es como más blando y eso significa que los cuerpos formes que lo conforman ese tejido están como más separados entre sí, mientras que en el denso las estructuras formes que lo conforman van a estar más cerca una de otra y eso le da la densidad, ¿verdad? A su vez, vamos a tener un denso regular y un denso irregular, que eso va a ser en virtud de la dirección que van a tener estas estructuras formes adentro de estos tejidos conectivos, de estas fibras colágenas y estas fibras elásticas de las cuales les hablaba, que en vez de estar todas desorganizadas, por ejemplo, y alejadas, van a estar cercas y en una misma dirección para dar lugar a este tejido conectivo denso regular o más modelado, mientras que el irregular va a ser algo diferente, ¿no? O sea, las fibras, estas colágenas y elásticas adentro de este tejido van a estar más bien en diferentes sentidos y no todas en el mismo sentido, haciendo de esta manera una diferencia entre estos dos tipos de tejido conectivo denso. Después, bueno, vamos a tener, por otro lado, lo que son los conjuntivos especializados, que es el tercer grupo de tejido conjuntivo conectivo, porque nosotros teníamos, decíamos, el tejido conectivo conjuntivo embrionario,
tenemos el adulto, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el tejido conjuntivo o conectivo especializado, ¿no? Dentro de este conectivo conjuntivo especializado encontramos todo ese listado de tejidos con funciones especializadas y diferentes entre ellos, digamos, con respecto a sus funciones. Vamos a tener ahí, como dice el slide, el tejido adiposo graso, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido hematopoyético, el tejido conectivo reticular, el mucoso, el elástico. Bueno, son diferentes clasificaciones que vamos a encontrar entre lo que son los tejidos conjuntivos o conectivos especializados. Vamos a pasar al siguiente slide. Fíjense que en este slide tenemos la clasificación. A ver si me permite poner el puntero láser. Bien, tenemos el punterito láser. Entonces, fíjense aquí tenemos la clasificación muscular, ¿no? Aquí tenemos tres tipos principales, cada uno con características estructurales y funcionales específicas. Nosotros básicamente vamos a tener tres subtejidos del tejido muscular. Entonces tenemos un tejido muscular general o básico, que forma parte de los 4 tejidos principales, y a su vez este tejido muscular va a subclasificarse en 3 tejidos, ¿sí? Musculares. Vamos a tener, por un lado, el tejido muscular esquelético, por otro lado vamos a tener el tejido muscular liso, y por otro lado vamos a tener el tejido muscular cardíaco. El esquelético y el cardíaco son de tipo estriado, son músculos estriados, mientras que el liso no lo es, ¿verdad? El mismo término lo dice. ¿Cuál es la diferencia entre estos tejidos musculares especializados, específicos o subclasificaciones de músculos, de tejido muscular? Por un lado vamos a tener este esquelético, que es un tipo de músculo que está unido a los huesos, ¿verdad? A través de los tendones, ¿no? Y se forma de fibras musculares largas y cilíndricas multinucleadas, ¿no? O sea, aquí tenemos una característica de lo que son las fibras musculares. Las fibras musculares son las que representan a la unidad básica y fundamental del tejido muscular. La fibra muscular vendría a ser la célula, ¿verdad?, del tejido muscular. Y aquí lo que me dice es que estas fibras, estas multimusculares, ¿verdad?, que son largas y cilíndricas, a la vez son multinucleadas, o sea que tienen muchos núcleos en su interior, ¿sí? Y ese estriado, como les decía en un principio, lo que va a significar que tiene bandas transversales. Fíjense aquí, en el dibujito de aquí del lateral, eh, vamos a tener estriaciones, son bandas que se ven en los laterales, ¿verdad? Que son transversales y que solamente las podemos observar a través del microscopio, no las podemos ver a simple vista, ¿no? Y básicamente lo que hace este tejido muscular esquelético es permitirnos el movimiento voluntario del cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos una división del sistema nervioso, y vamos a tener un sistema nervioso que trabaja de forma autónoma, y por eso se le llama sistema nervioso autónomo, y vamos a tener otro sistema nervioso que no trabaja de manera autónoma, sino que trabaja a través de nuestras órdenes, ¿sí? Que es el sistema nervioso somático. Precisamente el músculo esquelético responde a órdenes, ¿sí?, del sistema nervioso somático, o sea que responde a nuestra voluntad. Y nosotros le ordenamos qué hacer al músculo esquelético, ¿sí? Por ejemplo, caminar, correr, levantar, flexionar, bueno, lo que sea, ¿sí? Con respecto a lo que es movimiento. Por otro lado, el músculo liso es un músculo que se encuentra en las paredes de los órganos internos, ¿no? Como los vasos sanguíneos, por ejemplo. O sea, los vasos sanguíneos nuestros tienen músculo, pero músculo liso, ¿sí? También podemos encontrar músculo liso en los intestinos y en otros sistemas corporales.
Este músculo es delgado a comparación del músculo esquelético, ¿sí? Y tiene fibras musculares, bueno, alargadas, delgadas y fusiformes, dice el término. ¿Qué significa fusiforme? Que son más anchas en el medio y más adelgazadas hacia los laterales, ¿sí? Teniendo esta forma así como puntiaguda hacia los laterales, ¿no? Esa es una forma fusiforme. Y a la vez, ¿qué otra característica diferencial tiene este músculo liso? Que tiene un solo núcleo en su interior, o sea que estas células musculares del músculo liso, o sea, estas fibras musculares del músculo liso, tienen un solo núcleo y que esto hace la diferencia. Por ejemplo, por favor, llama Guadalupe, no toques el dispositivo que estás marcando la diapositiva, gracias. Em, las fibras entonces musculares largas y cilíndricas, decía, largas y fusiformes, perdón, cilíndricas son las del músculo esquelético, y decía que, bueno, tienen esta característica de tener un solo núcleo en su interior. Fíjense en aquí, ¿sí? Aquí abajo son fusiformes, tienen esta formita así como ensanchada en el medio y adelgazada hacia las puntas, terminando como en punta. Bueno, esto es una forma fusiforme. Y fíjense que tienen un solo núcleo en su interior, ¿no? Entonces estamos hablando de una característica que es muy diferenciada con estas otras dos, que son del músculo esquelético y del músculo cardíaco, ¿sí? Y cuando uno pregunta en parcial o en examen, suele hacer esta pregunta de cómo ustedes pueden diferenciar la fibra muscular del músculo esquelético, del músculo cardíaco o del músculo liso, ¿no? Bueno, entonces, no tienen bandas transversales los músculos lisos como sí lo tienen las esqueléticas, por ejemplo, que veíamos hace un rato, ¿sí? Y por eso se dice que no es estriado, por eso se dice que es liso, o sea, no tiene estas bandas transversales que se ven al microscopio. Fíjense que aquí no se ven, por lo tanto, eso hace la diferencia entre un músculo liso y un músculo estriado. Entonces, si uno ve ese par de dibujitos, tranquilamente se da cuenta con mucha facilidad cuál es una fibra muscular esquelética, porque tiene estas bandas transversales visibles al microscopio, mientras que en las fibras musculares lisas no se ven estas bandas transversales, ¿sí? Ni siquiera el microscopio, o sea, no las presenta. Y, y bueno, ¿y el músculo liso cómo se controla? Este músculo liso se va a controlar a través del automatismo, o sea que lo va a controlar el sistema nervioso autónomo, aquel sistema nervioso que no responde a nuestra intención, a nuestra solicitud, a nuestro pedido. Es involuntario, o sea que no responde a nuestra voluntad. Y bueno, este sistema autónomo precisamente da órdenes de forma involuntaria a el órgano que necesite recibir la orden, digamos, y que tenga músculo liso, ¿no? Entonces nosotros por ahí vamos a tener músculo liso en todas las vísceras, en todo nuestro sistema digestivo, y nosotros no podemos dar la orden de que se lleve a cabo, por ejemplo, la digestión. Esa es una orden que la indica el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es por eso que en segundo año, y eso les comentaba hoy a los compañeros y compañeras de la mañana, de la Comisión 1, que nosotros el año que viene vamos a ver cómo se llevan a cabo modificaciones gravídicas, modificaciones dentro de lo que es el sistema digestivo, y que esto se da principalmente porque todo el sistema digestivo está conformado por tejido muscular liso que responde a órdenes de parte del sistema autónomo, que no es un músculo que reciba órdenes voluntarias nuestras, y recibe a su vez las influencias hormonales. Y durante el embarazo tenemos hormonas aumentadas, sobre todo la progesterona, que es una hormona importantísima para mantener el embarazo. Y esta hormona precisamente causa muchos efectos durante el músculo liso,
que conforma las vísceras de nuestro sistema digestivo y por eso durante el embarazo las personas gestantes tienen muchos efectos, ¿no? Por esta influencia de la progesterona sobre el músculo liso a nivel digestivo, ¿no? Entonces vamos a tener cuestiones relacionadas con la constipación, las náuseas, los vómitos, bueno, lo veremos en segundo año, pero básicamente fíjense cómo esta relación de tener nuestras vísceras digestivas con músculo liso y que este músculo liso responda a un sistema nervioso autónomo, que nos responda a nuestra voluntad y que esté influenciado por hormonas, hace que, bueno, tengamos y suframos esas consecuencias, ¿no? En las modificaciones gravídicas, en todo lo que sentimos y manifestamos a través de signos y síntomas durante el embarazo. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo súper especializado que por supuesto va a estar formando parte de lo que es el corazón. Es muchas veces nombrado como miocardio. Fíjense ahí, bueno, tenemos el segundo dibujito representado por el músculo cardíaco y fíjense la diferencia que existe con este músculo estriado que tenemos, esquelético que tenemos arriba, porque el músculo cardíaco es un músculo estriado, ¿verdad? Como el músculo esquelético, pero entre algunas diferencias que tiene con el músculo esquelético, el músculo cardíaco no responde al sistema nervioso somático, no lo manejamos a voluntad del corazón, ojalá si fuera, pero no, y el sistema, o sea, el músculo cardíaco responde al sistema nervioso autónomo también, ¿sí? Este, mm, este miocardio, entonces decíamos, o músculo que conforma el corazón, va a tener fibras musculares que son ramificadas, ¿verdad? Y que tienen un solo núcleo central, ¿sí? Hablábamos hace un rato de un esquelético que estaba conformado por fibras musculares largas y cilíndricas que son multinucleadas. Fíjense, hay otra diferencia, ¿no? Con el cardíaco, que tiene un solo núcleo, digamos, dentro de lo que son sus fibras, ¿no? Un núcleo central. Y esa es otra diferencia, aparte de la funcionalidad, que es respondiendo a un sistema autónomo, el corazón, el cardíaco, el tejido muscular cardíaco, y a un somático, el tejido muscular esquelético, ¿no? Este tejido cardíaco, bueno, tiene conexiones especiales, ¿sí? Que son llamadas discos intercalares o intercalados. Eso según el autor que ustedes estén leyendo, este, va a hacer la mención, pero en realidad de las dos maneras que se puedan nombrar está bien dicho, y que cumplen una función muy importante estos discos intercalares o intercalados dentro de lo que es el tejido muscular cardíaco, porque funciona o permite la funcionalidad y la integralidad, digamos, de la estructura cardíaca, permite la comunicación eléctrica, ¿sí? Y la contracción coordinada, digamos, de lo que son las células cardíacas del músculo cardíaco, ¿sí? Que también se las conoce a las células cardíacas o fibras del músculo cardíaco como cardiomiocitos. Y entonces estos discos intercalares que tiene el músculo cardíaco y que no tiene el músculo esquelético sirven precisamente para que exista una coordinación funcional entre las células, y esto hace que el tejido cardíaco sea único y diferente a todos los otros tejidos musculares, ¿sí? Bien, vamos a pasar de esta manera a la otra filmina. Esta otra filmina hace referencia a lo que es el tejido nervioso, ¿sí? Aquí tenemos un tejido nervioso que está conformado básicamente por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales o neuroglias,
¿sí? Básicamente las neuronas son la unidad funcional, estructural del sistema nervioso. Son células súper especializadas que cumplen con la función de transmitir señales eléctricas, principalmente, y químicas dentro de lo que es el sistema nervioso. Va a tener una estructura única como cuerpo. Fíjense aquí los dibujitos de aquí del lateral, cómo me dice que tienen un solo cuerpo, un solo soma. Fíjense en esto sería el cuerpo o soma de lo que son las neuronas y fíjense que por ahí tenemos prolongaciones, ¿no? Las dendritas y los axones, ¿no? Bueno, eso es lo que estructuralmente caracteriza a las neuronas, ¿no? Que tienen un solo cuerpo o soma y prolongaciones que se llaman dendritas y que se llaman axones, ¿no? Y que también, según la cantidad de dendritas y la cantidad de axones, vamos a tener una clasificación de estas neuronas desde el punto de vista estructural o de forma, ¿no? Como hablaba hace un rato. Mientras que por otro lado, después vamos a tener una clasificación de las neuronas en virtud del funcionamiento de estas neuronas, y que al principio de la clase les decía, ¿no? Esto de tener una clasificación desde el punto de vista morfológico o estructural y tener una clasificación desde el punto de vista funcional, ¿no? Y cuando hablamos de las dendritas, como dice Leslie, estamos hablando de aquellas prolongaciones de las neuronas que van a receptar las señales, mientras que el axón las va a transmitir, ¿no? Entonces, las dendritas vendrían a ser las prolongaciones de las neuronas que me permiten detectar señales, mientras que los axones son las prolongaciones que me van a transmitir las señales, ¿no? O sea que los axones sacan las señales hacia afuera y las dendritas son las que reciben las señales hacia adentro de lo que es el soma o el cuerpo de la neurona. Y aquí, bueno, en el slide también me dice cuál es la clasificación según la función y cuál es la clasificación según las formas que tienen las neuronas. Cuando aquí en este slide del lateral nosotros vemos, ¿no? Que según el tipo de neuronas, por su forma, vamos a tener la unipolar en el medio, la bipolar aquí al costado y la multipolar que habla por sí sola. La unipolar en donde tenemos una única extensión, ¿verdad? Una única extensión, siendo que hacia un lado tengo dendritas, por otro lado tengo axón, pero establecidas o conjugadas dentro de una única extensión. Mientras que, por otro lado, las bipolares son aquellas que se bifurcan, digamos, en dos ramificaciones, ¿verdad? Dendritas por un lado, axón por el otro, y bueno, las multipolares, a donde tenemos un axón y múltiples dendritas, o sea, múltiples extensiones. Por otro lado, fíjense en el cuadro de colores que tengo aquí, a donde se clasifican a las neuronas según las funciones, ¿no? Voy a tener neuronas sensoriales o sensitivas, neuronas motoras, ¿sí? Y neuronas que a la vez se denominan en realidad interneuronas porque conectan dos neuronas entre sí, ¿no? Las sensoriales, que son también llamadas las aferentes, son las que transmiten la información desde la periferia, o sea, desde donde se capta la sensación o el estímulo, que es llevado esta sensación o estímulo al sistema nervioso, ¿sí? Este, entonces, estas son llamadas aferentes, mientras que las neuronas motoras o eferentes son aquellas que transmiten la información desde el sistema nervioso hacia alguna parte del cuerpo, dándole alguna orden que tiene que ser realizada, ¿sí? Aquí da el ejemplo de hacia una glándula, hacia un músculo, hacia donde sea, ¿sí? Y las interneuronas son aquellas neuronas que eh, transmiten entre dos neuronas entre sí, me comunican dos neuronas entre sí, ¿sí? Entonces, esas son básicamente las clasificaciones que yo voy a tener de las neuronas que me conforman en sí el tejido del sistema nervioso.
Y bueno, todas ellas, más allá de la forma o más allá de la función, cumplen un papel importantísimo en lo que es la procesación, el proceso de información, en la coordinación de las funciones dentro del cuerpo, ¿sí? Y finalmente, bueno, tenemos lo que son las células gliares y las neuroglías, que son otro tipo de células que nosotros tenemos en el tejido nervioso y que estas fundamentalmente van a tener la función de sostén, de estructura de lo que son las neuronas, ¿sí? Las neuroglías o las células gliares del sistema nervioso le sostienen a las neuronas, le dan estructura a las neuronas, ¿sí? Les dan el soporte a las neuronas y les protegen. Estas células gliares o neuroglías van a tener diferentes formatos y diferentes nombres de qué parte del sistema nervioso nos encontremos o en qué parte, a qué sistema nervioso estas pertenezcan. Aquí tenemos las del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico en el dibujo, ¿no? Las ependimarias, los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglias. Todas estas células gliares van a explicadas por el profesor Palomo. Él va a hacer una clase de sistema nervioso, de tejido nervioso, y ahí ustedes van a poder entender ya más la funcionalidad, la forma de cada una de estas células, tanto neuronales como gliares de sostén, eh, que conforman el tejido nervioso. Vamos a pasar al siguiente slide. Bueno, este básicamente es un cuadro que viene a resumir lo que ya venimos hablando con respecto a los diferentes tipos de tejidos que tenemos, de los cuatro básicos, ¿no? Epitelial, conjuntivo conectivo, muscular y nervioso, así que después con más detenimiento pueden verlo en sus casas cuando vean el PowerPoint. Vamos a pasar de lleno ya a lo que es el tejido epitelial. Y cuando hablamos del tejido epitelial, que hace un rato lo nombrábamos entre los cuatro tejidos generales, vamos a decir, bueno, que este tejido epitelial se va a caracterizar por una posición, dice el slide, estrecho de sus células y por su presencia de una superficie libre. O sea, esas son las dos características principales que a prima facie encontramos en las descripciones de lo que es tejido epitelial. Y cuando hablamos de lo que es esta posición estrecha de células, nos estamos refiriendo a esa unión íntima, súper íntima que existe entre las células del tejido epitelial o del epitelio, ¿no? Esta posición estrecha, esta unión estrechísima que existe entre las células epiteliales o del tejido epitelial y que la diferencia de los otros tejidos precisamente, aparte de que existe la presencia de una superficie libre dentro de lo que es las células epiteliales o del epitelio, ¿sí? ¿Y qué significa una superficie libre? Hoy cuando hablaba con sus compañeros en la comisión número 1, les hablaba de entender cómo, por ejemplo, existen tres edificios entre sí, uno pegado uno al lado del otro, cómo a la vez estos edificios tienen pisos, primer piso, segundo piso, tercer piso, y cómo estos pisos no tienen un lado o una zona o una superficie libre. ¿Por qué? Porque el primer piso tiene su base conectada al suelo, su techo conectado al piso del otro piso, sus laterales conectados a los laterales de los otros edificios, entonces no tiene una zona libre, no tiene un lado, una superficie, una región libre, ¿verdad? Como si lo tiene el último piso, ¿no? El último piso del edificio tiene el techo, que es una zona libre, ¿verdad? Que no es adyacente a ninguna otra superficie. Entonces, cuando decimos zona libre o superficie libre, estamos hablando, ¿verdad?, de un tejido que tiene una zona que no tiene contacto con ninguna otra superficie.
Entonces a eso le decimos superficie libre y el tejido epitelial tiene esa característica que no la tienen otros tejidos, ¿sí? Por ahí como si este, el tejido epitelial, por favor, los micrófonos, si pueden ver que estén apagados, porque sentimos como una interferencia ahí. Gracias. Entonces, este tejido epitelial tiene la característica de tapizar, como ya decíamos al principio de la clase, la superficie del cuerpo, me va a revestir este, cavidades corporales, tanto internas y que estén cerradas, como lo son los vasos del sistema vascular, que son cavidades internas y cerradas, ¿verdad? Y los conductos corporales que comunican con el exterior, o sea que se pueden abrir al exterior, que no son cerrados, como por ejemplo el sistema digestivo, este, las glándulas, ¿sí? El sistema respiratorio, el sistema genitourinario, que son sistemas que son internos, pero que se abren al exterior, ¿no? Entonces, este tejido epitelial me va a venir a tapizar todos esos sistemas que se abren al exterior y me va a tapizar también aquellos sistemas o cavidades corporales internas y cerradas, como son los vasos, ¿no? Como son los vasos que conforman los sistemas vasculares. Este tejido, por otro lado, es un tejido avascular, ¿sí? Y también está conformado por células especializadas, ¿no? O sea, en algunos casos vamos a tener tejidos con células súper especializadas, como lo dice el slide aquí, a nivel de lo que es el sistema olfativo, el gustativo, el auditivo y el visual. Bueno, básicamente son las características del tejido epitelial o epitelio. Vamos a seguir, fíjense aquí en este dibujo que encontramos en este slide, cómo tenemos una zona libre aquí arriba, ¿no? Como ese techo de ese edificio, ¿no? Que no se continúa con nada, que no es contigua a ninguna estructura, ninguna superficie, que es libre, justamente, y también se lo llama apical o también se lo llama luminal, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo esta zona libre también se puede llamar apical y también se puede llamar luminal, ¿no? Después vamos a tener la zona lateral, que es una zona que es contigua a otra célula, a otra zona o región lateral de una célula vecina. Y vamos a tener la zona basal o lámina basal, o basal, que es la zona inferior que toma contacto con lo que se denomina la membrana o lámina basal, que le da asiento y le da estructura a el tejido epitelial, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener una superficie o zona o región libre o apical, y vamos a tener otra lateral y vamos a tener otra basal, ¿no? Y como dice el slide, existen propiedades en cada región, o sea, cada región de esta célula va a tener propiedades específicas y va a tener estructuras específicas, va a tener lípidos, proteínas que van a integrar esas zonas y que van a cumplir con funciones según la región lateral, la región basal y la zona libre. Aquí yo voy a tener revestimientos epiteliales funcionales de acuerdo a donde esté, ¿no? Que van a funcionar como barrera o no, que van a permitir la absorción o no, según sea una zona lateral, una zona basal o una zona libre, ¿sí? Y aquí también vamos a hablar de que, como dice ahí al final, existen tejidos epiteliales especiales, como el pseudoepitelio y el pseudoestratificado o el epitelio de transición o urotelio. Cuando yo hablo de el epitelio pseudoestratificado, estoy hablando de un epitelio precisamente que lo vamos a denominar pseudoestratificado porque es un
falso estratificado. Cuando uno habla de estratificado, está hablando de un epitelio que tiene varios estratos, ¿no? Varias membranas. Y cuando decimos pseudo, estamos hablando de algo que no es realmente eso, sino que es algo falso, es algo que parece estratificado, pero no lo es en este caso, ¿no? El pseudo estratificado, entonces, es un tejido que parece estratificado, pero que no lo es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos este pseudo estratificado, que de lejos parece estratificado, pero cuando lo ponemos en el microscopio nos damos cuenta de que no lo es, sino que es un simple, entonces vamos a decir, ah, no, esto es un pseudo estratificado. Parece un estratificado, pero en realidad es un epitelio simple. Y este pseudo estratificado se lo encuentra poco en el organismo, se lo encuentra comúnmente en el tracto respiratorio, especialmente lo vamos a encontrar por la tráquea, por los bronquios, ¿sí? Ahí en este pseudoestratificado vamos a encontrar estructuras ciliadas, cilios, así como se ve aquí en el dibujito inclusive, ¿no? Que son como prolongaciones cortas que que van a, van a mover el moco producido por células secretoras que están ubicadas en este pseudoestratificado. Entonces estas células excretoras me van a producir moco que me van a englobar partículas extrañas que entran al sistema respiratorio, y estos cilios que están en la superficie de este epitelio pseudoestratificado me van a mover ese moco hacia el exterior, ¿verdad? Para sacar a las partículas extrañas, ¿verdad? Que están englobadas en ese moco. Y por otro lado voy a tener el epitelio de transición, que este epitelio de transición también es llamado urotelio, y fíjense en el término urotelio, o sea, es un término que se relaciona con el sistema urinario, sobre todo con el sistema urinario bajo de las vías urinarias inferiores, ¿sí? Em, y este urotelio es un urotelio muy especializado, con características morfológicas específicas que no lo voy a encontrar en otro epitelio, y que le dan a este epitelio de transición o especializado o urotelio la capacidad de extenderse y de contraerse con facilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando está llena la vejiga de líquido, entonces este líquido, este epitelio, se va a adaptar a este gran volumen de la vejiga, y luego se va a contraer acompañando la contracción de la vejiga cuando ésta se vacía luego de la micción, ¿no? Y por otro lado, más allá de esa gran capacidad que tiene de extenderse y de ser flexible, este tejido de transición o urotelio me va a funcionar también como una membrana impermeable que va a permitir que no pasen, permítanme que calle a Jimena Ibáñez, que desde hace rato que estás haciendo ruidito. Por favor, Jimena, tené cuidado porque se queda todo grabado, ¿no? Pido mil disculpas. Ya lo voy a minimizar. Bien, entonces decíamos de este urotelio que me va a conformar el sistema urinario, sobre todo en la parte inferior, y va a acompañar a las modificaciones de extensión y distensión, sobre todo de la vejiga cuando ésta se llena de líquido y luego tiene que miccionar y retorna a un tamaño más pequeño. Y que por otro lado este tejido, decía anteriormente, que me va a permitir que no pasen las sustancias, ¿verdad? Y los líquidos a través de este tejido de transición o urotelio. O sea que es un tejido de transición o urotelio permeable, es una membrana impermeable, perdón, impermeable, que permite que no se pierdan líquidos y solutos a través de las paredes de las vías urinarias, ¿sí?
porque es un lugar por donde transita mucho líquido y nosotros no podemos perderlo ese líquido, porque recuerdan que en las clases anteriores cuando hablábamos de em, la transmisión o el traspaso del líquido de un mayor o de moléculas de líquido de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Si esta regla se diera aquí en la vejiga, todo el líquido que concentráramos en la vejiga saldría al exterior con mucha facilidad por esta regla de decir que el líquido tiene que pasar de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Entonces, la función de este epitelio de transición o urotelio es hacer impermeable la pared de la vejiga e impedir que esto suceda, ¿no? De que la vejiga pierda ese líquido a través de sus paredes, sino que lo haga a través de la micción, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son las funciones del tejido epitelial. La función del tejido epitelial tiene varias funciones, como lo vemos aquí en el slide. Tenemos de protección, de secreción de sustancias, de absorción de sustancias a través de lo que son las microvellosidades, enzimas, esterocilios, cilios. Tenemos también la difusión, la recepción sensorial, la excreción y el transporte, entendiéndose a la excreción diferente a la secreción. Recuerden que cuando veíamos célula también veíamos la diferenciación entre lo que es la secreción y la excreción, entendiendo de que la secreción es la eliminación de productos que son útiles, mientras que la excreción es cuando eliminamos productos que son nocivos para el cuerpo, ¿no? Para el organismo. Y cuando hablamos de la función de protección, estamos hablando de cómo los epitelios me van a proteger las superficies libres contra daños mecánicos, básicamente, ¿no? O sea, contra la entrada de microorganismos, también va a ayudar a regular la pérdida de agua, a través de evaporación, por ejemplo, a lo que es a nivel de epidermis, dermis de la piel. La función de secreción, bueno, de sustancias, por ejemplo, a través de lo que son los epitelios glandulares, que están precisamente en las glándulas, ¿no? Y que secretan sustancias que van a producir alguna función, algún efecto específico. Después voy a tener la función de absorción de sustancias, que lo voy a hacer a través de estructuras como se ven en el slide, que se llaman microvellosidades, enzimas, esterocilios, cilios, ¿no? Cuando hablo de microvellosidades, estoy hablando de expansiones, de extensiones de las células desde lo que son las zonas estas libres o apicales o luminales que tienen forma de cilindros, ¿no? Y que aumentan la superficie de absorción de nutrientes en lo que son, por ejemplo, tomando como ejemplo el conducto gastrointestinal, ¿no? Las microvellosidades se van a encontrar en diferentes partes, absorbiendo los nutrientes dentro de lo que es el intestino. Eh, Después tenemos enzimas, numerosas enzimas que son importantísimas para lo que es la digestión también, para el transporte de sustancias, los esterocilios, ¿no? Que son unas expansiones también finas, largas, pero que carecen estas de movimiento, a diferencia de los cilios, por ejemplo, ¿no? Eh, que son prolongaciones como los esterocilios, finas, largas, pero más cortas que los esterocilios. O sea, los esterocilios son más largos, ¿verdad? Pero carecen de movimiento. Los cilios son más cortos, pero sí tienen movimiento. Ambos participan en la absorción de las células epiteliales. Los esterocilios los vamos a encontrar más bien poco y sobre todo en lo que es el conducto auditivo, y los cilios los vamos a encontrar en mayor cantidad y sirven para realizar el traslado de sustancias, o sea, ayudan a mover fluidos, partículas, sustancias a lo largo de una superficie. A estos cilios los vamos a encontrar en las vías respiratorias, en el tracto gastrointestinal,
en el reproductivo, en, donde más lo encontramos en el urinario, en el genito urinario, ¿sí? Después cuando hablamos de difusión de sustancias vamos a estar hablando de los epitelios simples, ¿sí? Porque recordemos, hace un rato ya estábamos hablando y diferenciando los epitelios simples de los epitelios estratificados, hablábamos de que había epitelios estratificados, o sea que tenían varios estratos, y los simples van a ser todo lo contrario, ¿no? Aquellos que no tienen estratos, que tienen una sola capa, un solo estrato, eso se les va a llamar simple. Y bueno, precisamente porque como no tienen muchas capas o muchos estratos, permiten la difusión de sustancias, ¿no? De un lado hacia el otro. Bueno, la recepción sensorial, ¿no? Los epitelios van a tener terminaciones nerviosas que van a permitir estas terminaciones nerviosas sensitivas, precisamente, que hablábamos hace un rato, ¿no? De que hay conducciones eléctricas sensitivas o que van a ir hacia el sistema nervioso, mientras que por otro lado vamos a tener órdenes motoras aferentes que van a ir del sistema nervioso hacia diferentes partes del cuerpo. Bueno, a nivel del epitelio yo voy a tener recepciones sensoriales, no voy a tener terminaciones nerviosas que se van a ocupar de receptar sensaciones y lo van a transmitir al sistema nervioso, ¿no? Después la excreción, de la cual ya hablábamos hace un rato, ¿no? Que es la función que van a realizar los epitelios glandulares, excretando sustancias que no son útiles, los transportes que va a realizar los diferentes tejidos epiteliales, ¿no? Cuando transportan, como decía hace un rato, por ejemplo, el moco, que me engloba partículas nocivas y lo vamos a sacar para el exterior. O, por ejemplo, cuando transportan estos epitelios, lo que es el huevo cigoto, moviéndolo por la trompa de falopio hacia la cavidad uterina, ¿sí? Este, Básicamente esas son las funciones. Fíjense en este cuadro a donde yo voy a tener la clasificación general de lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial se va a clasificar por un lado en epitelio glandular, o sea, en aquel epitelio que va a conformar las glándulas y las membranas epiteliales, o sea, sería el tejido epitelial propiamente dicho, ¿no? Que voy a encontrar en todos los órganos que no sean glándulas. A su vez, el epitelio glandular se va a clasificar en exócrina o endócrina, ¿sí? Endócrina van a ser todas aquellas glándulas que me van a secretar, que van a secretar hacia adentro del organismo, o sea, hacia lo que es el sistema sanguíneo o linfático. Mientras que las exócrinas son aquellas glándulas que secretan hacia el exterior, ¿no? Hacia la superficie. Entonces, endocrina hacia adentro de lo que es el circuito cerrado, sangre o linfa, sistema sanguíneo o sistema linfático, y las exócrinas que van hacia lo que es la superficie. Por otro lado, aquí voy a tener la clasificación general de lo que es el epitelio, el tejido epitelial propiamente dicho, ¿no? Que se va a separar en simple y en estratificado según las capas, ¿no? Hace un rato hablábamos de lo que es una capa simple y varias capas, dos o más capas de células epiteliales. Y fíjense cómo a su vez tanto los epitelios o tejidos epiteliales simples que tienen una sola capa de células y el tejido epitelial estratificado o que tiene varias capas de células, una o dos capas, ¿no? Se clasifican a su vez en escamosas, planas o pavimentosas, cilíndricas o cúbicas. Fíjense que aquí también tenemos escamoso, plano o pavimentoso, cilíndrico y cúbica. ¿Y esto qué significa? Se refiere al formato de las células que están contenidas dentro de ese tejido. O sea que yo puedo tener un epitelio simple o estratificado según las capas,
simple una sola capa, estratificado dos o más capas, y a su vez voy a tener escamoso plano o pavimentoso en caso de que las células tengan forma plana, o sea que sean más anchas que altas, ¿sí? Mientras que la cilíndrica va a ser aquella que tenga células que son más altas que anchas, y la cúbica va a ser aquella que tenga el mismo alto y el mismo ancho sus células, ¿sí? Recontra fácil de entender. Voy a tener los mismos tipos de células para ambos tejidos, ¿no? Tanto para el tejido simple como para el tejido estratificado. Y fíjense que a su vez dentro de ambas clasificaciones yo voy a tener un tejido epitelial simple, cilíndrico, escamoso, cúbico, y dentro de este voy a tener el pseudo estratificado del cual he hablado hace un rato, que es pseudo, o sea que es un falso estratificado, que en realidad es un simple, ¿sí? Y por otro lado, voy a tener del lado del estratificado, voy a tener el de transición o el urotelio, que hablaba hace un rato, que se encuentra en el sistema urinario, que es un tejido súper especializado, pero que es estratificado, ¿sí? Recuerden que es estratificado porque, más allá de ser flexible, es de gran importancia que sea estratificado para que sea impermeable a las sustancias, al agua, ¿sí? Para que no pueda salirse el agua de la vejiga hacia el exterior o de los conductos urinarios. Y por otro lado, dentro de lo que es estratificado escamoso, plano, pavimentoso, ustedes lo van a escuchar hablar de diferentes maneras. Van a decir, ay, ese es un tejido simple escamoso. O lo van a escuchar decir, ay, ese es un simple plano. O van a decir, ah, ese es un pavimentoso. Y ustedes van a decir, what, ¿qué es eso? Es todo lo mismo. Escamoso, plano, pavimentoso. En cualquiera de las tres formas que se diga, representan a una célula aplanada que es más ancha que alta, ¿sí? Y aquí tenemos el queratinizado y no queratinizado. Básicamente, el queratinizado es aquel en donde las células superficiales, o sea, la capa superficial de este escamoso, de este estratificado escamoso plano pavimentoso, tiene en su interior proteínas, o sea, tiene queratina, básicamente, que es una proteína, ¿sí? Esta proteína que se llama queratina conforma y endurece a estas células superficiales de este tejido superficial y le va a dar esta consistencia fibrosa, dura y protectora que tiene la piel. Porque en la piel nosotros encontramos este epitelio estratificado, escamoso, plano o pavimentoso queratinizado. Entonces, cuando nosotros en el parcial o en el examen le preguntemos a dónde encuentran estratificado, pavimentoso, queratinizado, ustedes ya van a saber decirnos que en la piel. ¿Sí? Bien. Creo que hasta aquí vamos a seguir. Esta es otra filmina donde encontramos la clasificación ya, pero con dibujitos tal cual como lo vemos nosotros, por ejemplo, en el libro, ¿sí? O sea, fíjense en aquí ya graficado con dibujitos, ¿sí? O sea, cuando vemos nosotros un epitelio simple, plano, o escamoso porque tiene como formitas de escamas, ¿no? Pavimentoso, ¿sí? Porque es plano como el pavimento, no como el suelo. Después, simple cúbico, fíjense que la altura y el ancho es lo mismo, simple cilíndrico, que el alto es mayor que el ancho, pseudo estratificado, falso estratificado, parece estratificado, pero no es estratificado, es simple. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo aquí una célula, fíjense en esta celulita de aquí, tiene una parte que se contacta con la membrana basal, ¿sí? O sea, su zona o región basal, y fíjense que esta célula, ¿no? Termina sola en esta línea hacia arriba y no tiene otra célula por encima como para decir que tenemos un estratificado, o sea, que tenemos una capa por encima y otra por abajo. Fíjense en esta célula toda larga, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Que parece que es una sola célula arriba,
y una célula aquí abajo como de otra capa, pero en realidad no. Es una sola membrana, es una sola capa de células. Entonces, fíjense cómo parece estratificada y por eso se llama cell phase. Y bueno, después en los estratificados planos, cúbico y cilíndrico, y bueno, la característica, ¿no? De, el de transición o el urotelio este que decía yo, que es un especializado que se encuentra en lo que es el sistema urinario, sobre todo en el tercio inferior. Vamos a pasar así ya como para ir terminando sobre lo que son las polaridades celulares, ¿no? Esto de los polos, regiones, dominios, superficies, de toda esta manera lo podemos decir, ¿no? Hacemos referencia a qué estructuras o qué modificaciones o qué uniones yo tengo tanto en lo que es el polo, en la región, dominio o superficie apical, luminal, o libre en la basal, que está aquí abajo, o en la lateral, que está a los costados del célula, ¿sí? Entonces yo, de nuevo, tengo un polo, una región, una lámina, una superficie apical, luminal o libre aquí arriba, tengo una que se llama basal aquí abajo, en contacto con la membrana basal, y tengo una lateral aquí a los costados. Entonces, en cada una de estas zonas yo voy a tener, como les decía, ciertas modificaciones, ¿sí? Voy a tener ciertas estructuras, ¿sí? Estas modificaciones se van a denominar especializaciones. Y ustedes van a decir, ¿por qué especializaciones? Se les llama modificaciones porque son extensiones de las células, ¿sí? O sea, parten de aquí, de la región apical, como extensiones de la célula, como se ven aquí, ¿ve? Como pelitos, como filamentos que salen precisamente de la zona apical, ¿sí? Y que van a tener diferentes largos, diferentes funciones y por ende diferentes nombres, ¿no? A estas extensiones, a estas modificaciones de las zonas libres se las va a llamar especializaciones porque tienen funciones especializadas según que sean, si son microvellosidades, si son esterocilios, si son cilios o si son flagelos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener microvellosidades que van a ser prolongaciones de las células epiteliales, que van a ser largas, delgadas, y que van a tener básicamente lo que es la función de extensión, de absorción. Después vamos a tener los esterocilios, ¿sí? Los esterocilios que van a ser microvellosidades también largas, que van a poseer un núcleo de filamento de actina, ¿sí? Que va a producir los movimientos de estas esterocilias, los cilios, que son también prolongaciones de estas células epiteliales y que van a contener microtúbulos, que son estructuras que hacen a dar el formato o el citoesqueleto de lo que es la célula, ¿no? Dentro de lo que es la célula nosotros tenemos estructuras filamentosas denominadas filamentos y microtúbulos que dan como al formato, como que le dan cierta forma a la célula, y bueno, yo hacia adentro de esas células voy a tener, ¿no? Estos microtúbulos, voy a tener filamentos, ¿no? Intermedios, filamentos de actina, que le van a dar estructura a las células, ¿no? Y, y, y estos cilios son más cortitos que los esterocilios, tienen, como dice el libro y está escrito ahí en la filmina, tienen como una imagen de corte de cabello militar, ¿no? Es así como estaría aquí, ¿no? Hagan de cuenta que esto es una célula epitelial y estos son cilios, parece un cortecito de soldado, ¿no? Y luego tenemos lo que son los flagelos. Los flagelos
son, a diferencia de los cilios, sirven para mover, pero no para mover sustancias o proteínas o no para absorber, como los cilios, los estereocilios y las microvellosidades, sino que los flagelos sirven más para impulsar, ¿no? Y generalmente los flagelos son únicos en lo que se relacionan con una célula. Un ejemplo clásico de flagelo es la cola del espermatozoide, ¿sí? Que sirve para impulsarlo al espermatozoide en su movimiento. Luego, hacia los laterales, yo voy a tener uniones, ¿no? Voy a tener uniones que se pueden llamar ocluyentes, adherentes y comunicantes. Estas uniones por ahí son complejas de entender. No las voy a tener las uniones hacia arriba, hacia la zona apical, luminal o libre, sino que más bien las voy a tener hacia los laterales y en la parte basal o en la región basal a estas uniones. A ver si vamos. Bueno, aquí están lo de las esterosillas, cilias y flagelos. Esto es un reporte directo del libro a donde se especifican las características de lo que son los cilios, flagelos, microvellosidades y esterocilios, ¿no? Y cómo están conformados, ¿sí? Y cuáles son sus funciones, ¿no? Fíjense que los cilios tienen movimientos laterales, los flagelos ondulatorios. Los flagelos sirven más que nada para impulsar a una célula. El cilio va a tener movimientos laterales que sirven más que nada para mover, ¿sí? Sustancias o productos, y las microvellosidades y estereocilias sirven más para absorción, ¿sí? Siendo que, bueno, de acuerdo a su longitud, por ejemplo, en los lugares donde la encontramos, se denominan, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, no sé si ustedes lo ven aquí, los esterocilios con respecto a los cilios. Los esterocilios son más largos con respecto a los cilios, que son más cortos, siendo que los cilios realizan movimientos laterales para lograr la movilización de un producto, mientras que los esterocilios, más que movimientos, realizan la absorción de productos, ¿sí? Bien, básicamente estas son las diferenciaciones en estructura y en función. Microvellosidades son cortas, ¿sí? Y realizan función de absorción. Esterocilios son largos y realizan también función de absorción. Los cilios son cortos, ¿sí? Y realizan movimientos laterales para permitir la movilidad de productos, ¿sí? De un lado hacia el otro. Y por otro lado tenemos los flagelos, que aquí no están dibujados, porque en realidad los flagelos son únicas extensiones de una célula que sirven más que nada para impulsarla a la célula, como decíamos hace un rato con el ejemplo del espermatozoide. Y aquí, fíjense, tenemos las diferentes uniones, y aquí se confunden un poco los chicos y se hacen un lío con respecto a las estructuras de unión, para qué sirve cada una, ¿no? Tenemos las uniones estrechas, uniones adherentes y uniones comunicantes, ¿no? Las uniones estrechas o uniones ocluyentes o sónula ocluden, ¿sí? Díganles estrechas nomás, eso está bien. Es necesario que se acuerden de los otros nombres. Nosotros vamos a saber que se están refiriendo a estrechas, aparte porque yo también cuando me acuerdo de las uniones estrechas, ¿no? Después tenemos las adherentes o uniones de anclaje y las comunicantes o de hendidura o de nexo o gap junction. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas uniones que nosotros aquí las tenemos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de uniones estrechas, vamos a estar hablando de uniones que me permiten la unidad bien cercana de una célula a otra, ¿sí? Y que a la vez sirven para ocluir, para impedir de que pasen sustancias de un lado a otro de las células epiteliales. Mientras que existen las opuestas a estas uniones estrechas o ocluyentes, que son las comunicantes.
Ustedes van a decir, ¿y cuál es la diferencia entre la estrecha o ocluyente y las comunicantes y las de hendidura? Que precisamente estas uniones estrechas lo que hacen es impedir que pasen sustancias de un lado a otro de las membranas, o sea, de una célula epitelial a otra, mientras que las comunicantes realizan todo lo contrario, o sea, me van a permitir que haya una comunicación directa entre las células epiteliales y va a permitir que exista un intercambio entre las células epiteliales entre sí. Y por otro lado, yo voy a tener las uniones de anclaje o adherentes. Básicamente, estas uniones de anclaje o adherentes que va a permitir eso, el anclaje. Hoy hablaba con los chicos a la mañana y les decía, ¿a qué les suena anclaje? Me suena a una ancla, ¿sí? O sea, me suena a cómo el barco tira el ancla al agua para quedar fijo, quedar asegurado. Bueno, precisamente esa es la función de las uniones de anclaje que vamos a tener dentro de las interrelaciones que existen entre estas células epiteliales. Entonces, repasando, las uniones estrechas me van a sellar a las células herméticamente, ¿sí? Me las van a sellar y van a impedir que en esos sectores a donde están las uniones estrechas, las células queden selladas y por lo tanto no se permita la salida o entrada de sustancias. Después voy a tener las de anclaje que me van a permitir la unión entre las células y de estas células con la membrana basal que se encuentra aquí en la parte inferior, ¿sí? O sea que me van a anclar a las células entre la membrana basal que está abajo sirviendo de piso y las partes laterales de las células epiteliales entre sí. O sea que estas uniones de anclaje le van a dar seguridad a estas células epiteliales, le van a dar seguridad a este tejido epitelial, a este epitelio, ¿sí? Y por último vamos a tener a las uniones comunicantes, que son uniones a donde existen proteínas. ¿Se acuerdan cuando veíamos célula y veíamos a la capa, a la bicapa lipídica y a donde veíamos insertada en esa bicapa lipídica de la membrana celular, veíamos proteínas ancladas, ¿sí? Proteínas formando parte de la membrana celular? Bueno, estas proteínas forman canales, ¿sí? Forman hendiduras que van a permitir el pase de sustancias, de moléculas entre las células epiteliales entre sí. Y a su vez nosotros dentro de lo que tenemos las uniones de anclaje o adherentes, vamos a tener a su vez tres tipos, ¿sí? De uniones de anclaje, que son las adherentes, las dermosomas y hemidesmosomas, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en slide siguiente. Bueno, aquí tenemos las estrechas. Fíjense cómo se forma, son, como dice, las uniones herméticas que ya hablábamos hace un rato, ¿no? Es como que sellan a la célula, es como que en el sector a donde está esta unión estrecha, y que une esta unión estrecha, una célula epitelial con otra, es como una faja, es como poner un cinturón ahí, como un sellador, ¿verdad? A donde no puede, a través de estas uniones, pasar ninguna sustancia, ninguna molécula de una célula epitelial hacia la otra. Mientras que, bueno, aquí tenemos las de anclaje, que son tres tipos de uniones de anclaje. Tenemos los desmosomas, las adherentes y los semidesmosomas. Cuando hablamos de desmosomas o mácula adherens, bueno, no hay problema por el término mácula adherens. Si dicen desmosoma es suficiente. O sea, cuando hablamos de las uniones de anclaje desmosomas, que son filamentos intermedios. ¿Esto qué significa? Que son filamentos intracelulares que tienen filamentos de actina, o sea, proteínas de actina y otro tipo de proteínas como colágenos, por ejemplo, que le van a dar mucha
seguridad a la unión entre ambas células. Voy a tener las adherentes, que son con filamentos de actina, que no van a tener tanta fuerza o tanto nivel o potencial de anclaje como los desmosomas y los hemidesmosomas, porque los desmosomas y hemidesmosomas son estructuras que, si bien en su formato son diferentes, pero están constituidos por filamentos intermedios que contienen moléculas de actina, moléculas de colágeno, fibras de colágeno, que van a dar mucha seguridad a esa unión de anclaje, ¿sí?, que tenemos entre ambas células. Y por otro lado, los adherentes, que van a ser básicamente conformadas por filamentos de actina y que no van a tener tanta fuerza. Los desmosomas y las de adherencia las vamos a encontrar entre las células, mientras que las hemidesmosomas, que son similares a las desmosomas porque tienen filamentos intermedios, las vamos a encontrar abajo, aquí, como ven en el slide, que están adheridas a la membrana basal, ¿verdad? A ver, lo voy a subir. Fíjense aquí, entonces los hemidesmosomas, ¿no?, van a estar hacia abajo. Si yo veo, por ejemplo, la anterior, creo que, ay, no, perdón, la anterior, ¿sí? Fíjense, aquí vamos a tener células, ¿verdad?, de anclaje más de tipo hemidesmosomas, ¿sí? Y no, a los laterales voy a tener más la de desmosoma, ¿sí?, al igual que las adherentes. Entonces, a los laterales yo voy a tener adherentes y desmosomas, y en la parte inferior voy a tener las de tipo hemi, o las denominadas hemidesmos. Sí, vamos a avanzar de nuevo. Y por último vamos a tener los comunicantes, que fíjense cómo las uniones de estas comunicantes, que están a los laterales de las células epiteliales, a través de las proteínas que están incluidas dentro de lo que son las membranas plasmáticas de las células epiteliales, van a permitir, ¿verdad?, el pase a través de estos canales de lo que son sustancias de lo que es una célula epitelial hacia otra célula epitelial, de proteínas o sustancias que estas células necesiten y que la otra, que es vecina, le pueda dar. Bien. Aquí, como para hacer ya un resumen, ¿no?, yo voy a tener, por ejemplo, las uniones Sí, estrechas, que son uniones a donde, tengo que ir a la universidad hasta ahora. chicos, por favor, los micrófonos no. ¿Quién está hablando? Por favor, los micrófonos. Dana Torres, por favor, tu micrófono. Gracias. Bien. Volvamos de nuevo, entonces, como para ir cerrando, ¿cuáles son estas diferencias entre estas comunicaciones que existen a nivel de estas regiones, de estas superficies, de estos polos laterales y basales? Porque ya habíamos hablado, ¿no?, de la región polo o superficie luminal, libre, o apical, ¿verdad?, de donde nacen estas prolongaciones, que son modificaciones de las células, ¿sí?, que van a tener funciones específicas, ya sea de trasladar sustancias o de absorber sustancias, ¿verdad? De eso ya habíamos hablado. Vamos a los laterales y a la parte basal. Aquí vamos a encontrar entonces uniones. Vamos a tener las uniones estrechas, que son como uniones eh, que son súper cerradas, que son herméticas, que van a estar en las paredes laterales de las células epiteliales, entre dos células epiteliales, y que en ese lugar van a impedir, por ser herméticas, que las sustancias pasen de un lado para el otro de la célula, o que se pase de una célula a otra sustancias o moléculas. Después yo voy a tener las comunicantes, que son todo lo contrario. Las uniones comunicantes, que son aquellas que van a permitir precisamente, a contradicción de las estrechas, van a permitir el pase de sustancias o moléculas de una célula epitelial hacia la otra.
Y por otro lado voy a tener las uniones de anclaje, ¿no? Que yo les decía, piensen en un ancla, piensen cómo un barco tira un ancla para fijarse, ¿verdad? Para dejar de moverse. Bueno, precisamente estas uniones de anclaje tienen esa función, adherir dos células entre sí, como este caso, y de anclarme células epiteliales con la membrana basal, ¿sí? Con la parte inferior, como es en el caso de los hemidesmosomas. Entonces, las uniones de anclaje denominadas hemidesmosomas son aquellas que me unen a las células epiteliales con la membrana basal. Las desmosomas son las uniones de anclaje que me van a unir a las células epiteliales entre sí y que tienen las mismas características que el semidesmosomas, ¿verdad? Pero nada más que están ubicados en diferentes lugares. Y las uniones adherentes que también permiten un sistema de unión entre las células epiteliales entre sí, pero la diferencia entre las adherentes y las desmosomas son que las adherentes son más frágiles, menos fuertes que los desmosomas, ¿sí? Porque las uniones adherentes tienen solamente filamentos de actina en su interior, mientras que los desmosomas tienen filamentos de actina y de queratina, por ejemplo, son más fuertes, más elásticas, más resistentes, las desmosoma y hemidesmosoma con respecto a las adherentes. Bien. Bueno, esto es una estructura de un libro que es un resumen básicamente de las características de las uniones entre sí laterales, basales de las células epiteliales con la membrana basal y con las células epiteliales entre sí, que esto ahí pueden ya estudiar con mayor profundidad las características de cada una. Bueno, básicamente aquí llegamos, creo que terminaba en, bueno, una región basal, ¿no? Cuya superficie está en contacto con la neramina basal sobre la que se apoya la célula, que esa era la última parte ya. Y bueno, y ahí encontramos básicamente uniones de anclaje de tipo de hemidesmosoma, ¿no? Que me unía las células epiteliales con la membrana basal.